Listo. Vale, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos Perfecto, bien. perfecto. Entonces, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del seminario El colonialismo en las letras de Marx, realizado por la Red Latinoamericana de Estudios Marxistas y Alternativas al Capitalismo. Después de abordar los escritos y debates sobre la acumulación originaria, sobre imperio y colonialismo en un segundo. Tengo silencio esto. Ya, mejor. Eh, vale, les decía que después de haber abordado los escritos y debates sobre la acumulación originaria, sobre imperio y colonialismo en la India, Argelia y los escritos de Marx sobre Irlanda, nuestro tema de hoy gira alrededor de Marx, el colonialismo y China, que estará a cargo del compañero Miguel Ángel Urrego, quien es profesor adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, y quien abordará especialmente la guerra del opio a partir de algunos artículos y escritos de Marx y Engels sobre la coyuntura china de mediados del siglo XIX. También nos dará una especie de contexto personal y social de Marx en ese contexto, y finalmente discutirá algunos aspectos de la crítica postcolonial realizada más recientemente a Marx, ¿no? Uno de los textos en los que se basa la reflexión, su reflexión, es El colonialismo y guerras en China, editado por la editorial mexicana Roca de 1974, texto que a cada uno y a cada una de ustedes se les envió por correo pues, para la correspondiente lectura y revisión. Bien, entonces antes de comenzar, como ya es habitual en este seminario, iniciaremos con dos relatorías que están pendientes de las sesiones anteriores. Una a cargo de Sergio, relativa a la sesión sobre Irlanda y la discusión sobre los cuadernos Kovalensky, y otra a cargo de Frank sobre la sesión que discutió los escritos sobre Irlanda. Cada uno tendrá 10 minutos luego de la lectura de las relatorías. Con eso vamos creando una memoria aquí del seminario, de los debates. Seguiremos con la presentación del día de hoy, que tendrá 30 minutos, entre 30 y 40 minutos. Y finalmente abriremos un espacio para preguntas, comentarios, observaciones, intervenciones. Bueno, ¿no? Entonces iniciemos. Adelante, Sergio, ¿no? Sergio, tú inicias con la relatoría de la India. Entonces, Correcto, adelante, sí, así adelante, es. compañero. Voy a compartir. ¿Me puedes confirmar si se ve el texto? Sí, Sergio, Listo, se ve. perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Esta relatoría corresponde a la sesión que tuvimos el lunes 27 de abril sobre Marx y la India. Pues voy a hacer un recuento de las principales discusiones que tuvimos, tratando como de crear algunos como bloques temáticos con discusiones que fueron resonando en las distintas intervenciones a partir de las exposiciones. Entonces, bueno, dice de la siguiente manera. La presente relatoría se propone reconstruir algunos puntos nodales de la discusión sostenida en la segunda sesión del seminario Transformar el Mundo, el colonialismo en las letras de Marx. La sesión abordó el tema general de Marx y la India. La primera exposición, a cargo del compañero Alejandro Guerrero, se propuso explicitar los objetivos e implicaciones de los artículos de Marx, La dominación británica en la India, publicado en julio de 1853, y La revuelta india, de septiembre de 1857.
publicados en el periódico The New York Daily Tribune. La segunda exposición, a cargo del compañero Frank Molano, planteó el lugar que ocupa el colonialismo y el proceso global del capitalismo en El Capital, en la obra de Marx, y posteriormente presentó argumentos tomados del cuaderno Kovalevsky relacionados con el colonialismo en la India. La discusión sobre los artículos periodísticos concentró un primer foco de atención en las intervenciones. En este pie de página tengo como anotación contextual, se indicó la importancia de situar toda reflexión sobre el colonialismo, no solo espacial, sino temporalmente. Pues, por ejemplo, no es lo mismo hablar del colonialismo en el siglo XIX que después de él. Al considerar la etapa del colonialismo que aborda el artículo de Marx, se llamó la atención sobre el papel de la empresa privada, esto es, de la Compañía Británica de las Indias Orientales, instrumento de la política colonial británica en Asia, que ejerció un control monopólico de la India y China por casi 2 siglos. Este tema, digamos, lo pongo a pie de página porque no entro, digamos, dentro de los nodos de discusión. Sin embargo, fue como una acotación, una moción histórica que se hizo a este fenómeno de la empresa privada y que valga como para tener en cuenta la importancia de los contextos históricos en este tipo de discusiones. Vuelvo al texto. Para comenzar, se intentó establecer, siguiendo el análisis de Marx, la peculiaridad de la dominación británica sobre la India, sintetizando esquemáticamente distintas participaciones y a riesgo de perder matices importantes, se concluyó que lo decisivo del artículo no consiste ni en una contrastación de formas precapitalistas de dominación, ni en una crítica a la relación coercitiva y violenta del Imperio Británico con su colonia, ambos puntos sostenidos en participaciones, sino en mostrar que el papel transformador de Inglaterra en la India lo constituye el hecho de haber cambiado la estructura social previa, es decir, de destruir el sistema de comunidades rurales. De acuerdo con el artículo La dominación británica en la India, la estructura social de la India se apoyaba en 2 pilares, el telar de mano y el torno de hilar. Con su destrucción, los ingleses propiciaron en la India una transformación nunca antes vista. Al referirse al denominado Village System o sistema de comunidades rurales, Marx afirma que estas pequeñas formas estereotipadas de organismo social han sido destruidas en su mayor parte o están desapareciendo, no tanto por culpa de la brutal intromisión del recaudador británico de contribuciones o del soldado británico, como por la acción del vapor inglés y de la libertad de comercio inglesa. Estas comunidades de tipo familiar tenían por base la industria doméstica, esa combinación peculiar de tejido a mano, hilado a mano y laboreo a mano que les permitía bastarse a sí mismas. La intromisión inglesa, que colocó al hilador en Lancashire y al tejedor en Bengala, o que barrió tanto al hilador hindú como al tejedor hindú, disolvió esas pequeñas comunidades semibárbaras y semicivilizadas al hacer saltar su base económica, produciendo así la más grande y, para decir la verdad, la única revolución social que jamás se ha visto en Asia. De esta manera, se logró diezmar otros regímenes de propiedad, quiero decir, con la destrucción del sistema de comunidades rurales, se logró diezmar otros regímenes de propiedad, tanto familiar, comunal como individual, para imponer el régimen de propiedad privada. Destruir u obstaculizar por parte del capital este tipo de expresiones comunitarias populares ha sido parte también de la ampliación y la reproducción del capital. La discusión del artículo sobre la dominación británica en la India avanzó, posteriormente, hacia una de las críticas más frecuentes a los artículos sobre la India y en general al pensamiento de Marx, a saber, la acusación de eurocentrismo y progresismo. Tanto en las exposiciones como en las intervenciones se reconoció sin ambajes cierta impronta eurocéntrica y progresista en Marx, ejemplificada con claridad en pasajes del artículo en mención.
Como pudo apreciarse en la cita anterior, se cuestionó el uso de conceptos como bárbaro y civilizado, recordemos las pequeñas comunidades semibárbaras y semicivilizadas, para calificar desarrollos históricos diferentes al europeo, o reseñar la religión de la India como una religión de crueldad, entre otros. Sin embargo, esta impronta no se tomó como algo fijo ni incuestionado en el pensamiento de Marx. De hecho, se sostuvo la idoneidad de los textos propuestos para darle curso a esta crítica. A diferencia de ciertas formas de lectura clásicas, cuya ilustración paradigmática se halla en los denominados manuales soviéticos, que encuentran en Marx un pensamiento con categorías fijas, lineal, determinista, teleológico, eurocéntrico, etc., se destacó cómo, en este siglo, contamos con nuevos elementos para hacer una lectura abierta, no dogmática, capaz de captar mejor las potencialidades de un pensador excepcional. Estos nuevos elementos pasan por el, entre paréntesis, redescubrimiento de textos que se habían desestimado como, comillas, obras menores, es el caso de la mayor parte de la obra periodística de Marx, o que simplemente no se conocían, manuscritos de sus resúmenes de lecturas, como el cuaderno Kovalevsky, por ejemplo. De esta manera, es posible acercarnos a un pensamiento que se transforma, que tiene rupturas, pero también continuidades, emergencias, cambios, que en el siglo pasado no se hacían patentes. Se insistió en que hoy descubrimos en Marx un pensador muy versátil, polímata, con nuevas preocupaciones y con un proyecto que el compañero Fermolano caracterizó como entender una propuesta de una historia mundial del capitalismo para confrontarlo. En esa historia mundial, Marx comenzó por tomar el sujeto europeo como el sujeto de la lucha anticapitalista y a Europa como la fuerza progresista. Ambos puntos de partida comprensibles se mencionaban en la sesión por su origen y su contexto. No obstante, en buena medida por sus investigaciones, por sus experiencias de vida y el contacto directo con el mundo no occidental, viajes, correspondencia, recordemos el viaje de Marx a Argelia, por ejemplo, pero también por la acción directa del subalterno en rebeldía. Con esto me refiero a que la revuelta en la India alcanzó una magnitud inocultable en su época. La mirada de Marx se transformó. En este sentido, el material bibliográfico propuesto se mostró como un punto de mira adecuado para identificar un arco de evolución en el pensamiento de Marx ante las acusaciones de eurocentrismo y progresismo. Desde esta perspectiva de la evolución en el pensamiento de Marx frente a estos temas, recogemos algunos de los cambios señalados en distintas intervenciones que muestran el refinamiento en los planteamientos de Marx sobre varios temas. Un primer cambio mencionado consistió en la transformación de la comprensión que Marx tenía de la, entre comillas, así se denominó, la agencia del colonizado. En 1853, Marx caracterizaba la forma de vida de las comunidades rurales indias como, comillas, una cita, sin dignidad, estática y vegetativa. Empero, sus escritos de 1857 mostrarían una simpatía mayor por y un apalancamiento de los procesos insurreccionales en este país. Para ilustrar lo anterior, se mencionó el artículo sobre las torturas en la India de 1857. No estaba incluido dentro de las lecturas de la sesión, pero fue, digamos, mencionado y hace parte, digamos, del bloque de artículos de esta época. Se mencionó este artículo en el cual Marx retoma los debates sucedidos en la Cámara de los Comunes acerca del uso de torturas en este territorio, en India, por el impago de impuestos. Tras exponer y denunciar estos hechos, Marx concluye con estas palabras: lo que acabamos de relatar no es sino un breve y descolorido capítulo de la verdadera historia del dominio británico de la India. En vista de los hechos, los hombres desapasionados y reflexivos tal vez tengan ganas de preguntar si un pueblo no tiene derecho a expulsar a conquistadores extranjeros que han torturado a sus súbditos. Y, habiendo los ingleses cometido esas fechorías a sangre fría, ¿no resultaría sorprendente condenar
en el fragor de la sublevación y la contienda a los indios rebeldes por los crímenes y crueldades que se les achacan? Aquí recojo a pie de página este comentario sobre que esta perspectiva también sería útil para problematizar ciertos prejuicios decoloniales frente a Marx, según los cuales la postura de este sobre la India se mantuvo invariable en sus escritos y favorable a la colonización de dicho territorio. Vuelvo al texto. De la mano con lo anterior, se destacó un segundo cambio en torno a la centralidad que la lucha de clases adquiere en el pensamiento de Marx durante este periodo. En su artículo de 1853, Marx caracterizaba a los británicos como instrumento de la historia, es decir, sitúa al dominador como el sujeto histórico. Empero, la creciente centralidad de la lucha de clases para comprender la historia permitiría, en 1857, captar en la insurrección india la constitución de un sujeto subalterno en clave revolucionaria, organizado como clase. En palabras del compañero Alejandro Guerrero, se posiciona la idea de que no hay una historia al margen de la lucha de clases. Un tercer cambio señalado en la sesión podría apreciarse en la valoración de la comunidad rural. Volviendo a 1853, sabemos que, cito, esas idílicas comunidades rurales fueron caracterizadas por Marx como, cito el texto, una sólida base para el despotismo oriental que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda iniciativa histórica. Fin de la cita. Sin embargo, a finales de la década del 70, del siglo XIX, con el cuaderno Kovalevsky, se reconoce un redescubrimiento de las posibilidades de la comunidad rural, incluso en clave emancipadora. Se remarcó la importancia del diálogo con Kovalevsky y con los populistas rusos, especialmente con Sasulich, así como las investigaciones antropológicas propias de este periodo para llegar a tal resultado. Asimismo, se acotó que no se trata de una exaltación o idealización de las formas de propiedad comunal por sí mismas, sino de la emergencia en su estudio de un potencial significativo para comprender cuáles eran las bases y las condiciones que permitían la construcción de lo social. Y el último comentario aquí a pie de página es que se mencionó a propósito del cuaderno Kovalevsky la importancia que tiene este como una fuente para fortalecer el concepto de formación social en diálogo con el concepto de modo de producción, pues que no quería dejar esto sin mencionar. Finalizamos con este párrafo. Frente a las interpretaciones de Marx que confinan su mirada e intereses al mundo europeo con posiciones invariables a través de los años, el cuaderno Kovalevsky revela el esfuerzo de Marx por situar su mirada más allá de Europa, por estudiar en detalle las lógicas internas y los procesos históricos de territorios no europeos, India, Argelia, América Latina, en el cual emerge un potencial histórico propio en estas sociedades, a contrapelo de una visión de la historia lineal, en la cual distintas sociedades tendrían que seguir una misma serie de etapas en su desarrollo. Es posible encontrar en estos contextos subalternos otras formas de construcción de lo social no exterminadas del todo. Desde el papel que han ocupado estas sociedades con procesos diferenciados en términos de su relación con el desarrollo del capitalismo, pero también con el desarrollo del sujeto histórico revolucionario, nos permiten, puestas a la luz actual, pensar alternativas para la superación del capitalismo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. No sé si hay alguna observación frente a la relatoría, sobre todo de Frank y de Alejandro Guerrero, que estuvieron presentando ese día y como al frente de los debates, si hay algún complemento. Y si no, pues pasamos a la lectura de la relatoría de la sesión anterior sobre los escritos sobre Irlanda a cargo de Frank Molano.
Listo, entonces doy continuidad. 11 de mayo, la realización de la sesión fue el 11 de mayo. Expositores Rigoberto Rueda y Alejandro Mantilla, oratoria Fra Molano. La sesión cerró un primer momento del espacio de estudio de la red de investigaciones sobre marxistas y alternativas al capitalismo. Le hemos nombrado ya de diferentes formas. Su objetivo fue examinar cómo Marx y Engels abordaron la cuestión irlandesa dentro de sus reflexiones sobre colonialismo, acumulación capitalista, cuestión nacional, lucha de clases y estrategia política internacional. Exposición de Rigoberto Rueda, Irlanda en la investigación de Marx. Rigoberto Rueda propuso reconstruir el camino por el cual Irlanda llega a ocupar un lugar relevante en el Capital, especialmente en el capítulo 23 del tomo 1, dedicado a la Ley General de la Acumulación Capitalista. Señaló dos líneas claves en el trabajo de Marx sobre Irlanda: la investigación histórica, periodística e intelectual sobre la situación irlandesa y la intervención política en los debates de la Primera Internacional, particularmente entre 1864 y 1870. En el primer asunto, refirió cómo Marx, desde la década de 1850, empezó a tratar con mayor sistematicidad la cuestión irlandesa: la emigración, la hambruna de la papa, la transformación agraria, la relación entre identidad de clase e identidad nacional y el papel de Irlanda como colonia agrícola de Inglaterra. El punto central fue la gran hambruna de 1845 y el 48, interpretada no solo como catástrofe, sino como acontecimiento que aceleró la emigración, debilitó al campesinado irlandés y favoreció la reorganización capitalista de la tierra. Para Marx, la despoblación de Irlanda y la conversión de tierras agrícolas en pastizales permitieron reforzar el dominio terrateniente, alimentar el mercado inglés y proveer fuerza de trabajo migrante para la industria británica. En su lectura del capítulo 23 de El Capital, Rueda resaltó que Irlanda aparece como un caso que permite ilustrar el carácter antagónico de la acumulación capitalista. Mientras se concentra la riqueza en un polo, se acumulan miseria, degradación social y expulsión poblacional en el otro. La migración irlandesa, lejos de ser un fenómeno externo, se convierte en parte funcional del proceso de acumulación británico. 2. Exposición de Alejandro Mantilla, Clase, Nación y Estrategia Política. Alejandro Mantilla centró su intervención en la relación entre clase, nación, colonialismo y estrategia política de Marx. Su tesis principal fue que la cuestión irlandesa revela el movimiento del pensamiento de Marx, capaz de modificar sus posiciones conforme cambia la coyuntura y conforme se reconoce la agencia y los movimientos políticos concretos. Resaltó el giro de Marx hacia 1869, cuando plantea que hay que poner la palanca en Irlanda. Este viraje supone desplazar la atención desde la agencia casi exclusiva de la clase trabajadora inglesa hacia la potencialidad estratégica de la lucha independentista irlandesa. Para Marx, la emancipación de Irlanda podría ser decisiva para debilitar a la clase dominante inglesa y abrir posibilidades para la revolución social en Inglaterra. La exposición insistió en que Marx no defendía un nacionalismo abstracto ni una autodeterminación nacional válida para toda coyuntura, sino que evaluaba el papel concreto del nacionalismo irlandés en la revolución internacional. La independencia irlandesa aparecía como una mediación política necesaria para quebrar la alianza entre la burguesía industrial, terratenientes inglesas y prejuicios nacionalistas de la clase obrera inglesa contra los trabajadores irlandeses. Mantilla también desarrolló la idea de que la Ley General de la Acumulación no opera de manera uniforme. En Irlanda, la acumulación se articuló con formas específicas de administración colonial de la población: expulsión, emigración, transformación del uso del suelo, control de la propiedad agraria y represión estatal. Así, el colonialismo no aparece como exterior al capitalismo, sino como una forma concreta de constitución y estabilización de sus relaciones sociales. Finalmente, destacó tres dimensiones adicionales: el vínculo entre dominación colonial y deterioro del suelo, que permite leer aspectos de la ecología política de Marx; el papel del Estado inglés en la administración de la población, la renta y la represión; y la necesidad de evitar lecturas suprahistóricas de Marx, pues sus posiciones se construyen a partir del análisis de coyunturas concretas. Discusión colectiva. En la discusión, los y los participantes señalaron la importancia de conectar el análisis económico de la acumulación con la agencia política de los pueblos oprimidos. El caso irlandés permite pensar una revolución anticolonial de carácter agrario, donde el campesinado y el problema de la tierra ocupan un lugar central y cuya resolución podría contribuir a la revolución proletaria en Inglaterra. También se discutió la relación entre la cuestión irlandesa y los debates latinoamericanos sobre dependencia, desarrollo del subdesarrollo y capitalismo periférico. Se planteó que la lectura de Irlanda permite pensar
cómo la inserción colonial puede producir simultáneamente desarrollo capitalista, devastación social, despoblamiento, agotamiento del suelo y subordinación agraria. Se indagó por la variación de la Ley General de Acumulación en contextos coloniales. Ante lo que Mantilla respondió que la clave está en la administración de la superpoblación. El capital y el Estado no gestionan la población de manera natural, sino mediante formas históricas concretas que pueden orientarse a la producción de plusvalor, a la apropiación de renta o al control territorial. Rigoberto Rueda complementó señalando que en Irlanda la migración fue el mecanismo distintivo de esa administración colonial de población. Otro eje de debate fue la relación entre renta de la tierra y capitalismo. Rueda recordó un fragmento del tomo 2 del Capital donde Marx advierte que la existencia formal de renta no implica por sí misma un modo de producción capitalista, pues el arrendatario irlandés podía ser un pequeño campesino explotado por el terrateniente. Mantilla precisó que esa relación no capitalista puede, sin embargo, articularse con dinámicas globales de reproducción ampliada del capital. Acuerdos y proyección del seminario. Hacia el cierre de la sesión se discutió la continuidad del seminario. Se acordó realizar una sesión el 22 de junio dedicada a la cuestión de China, especialmente la guerra del opio, el Tratado de Nankín, los artículos de marzo de la coyuntura china de mediados del siglo XIX. Miguel Urrego asumió la presentación principal y enviará los textos base. También se propuso organizar el segundo momento de trabajo alrededor de varios ejes: el lugar del colonialismo en los 3 tomos del Capital, los escritos periodísticos de Marx sobre colonialismo, la relación entre Marx, la guerra civil estadounidense y la abolición de la esclavitud, los cuadernos antropológicos y las sociedades precapitalistas, y posteriormente las lecturas del colonialismo de Lenin, Rosa Luxemburgo y marxistas latinoamericanos. Se acordó enviar por correo una programación de las próximas sesiones. Bueno, hasta ahí la relatoría. Gracias, Frank. No sé si hay alguna observación, complemento sobre la relatoría. Creo que Alejandro Mantilla está por acá y Rigoberto también. Y a propósito de esos últimos acuerdos que lee Frank, pues será justamente la segunda parte de este seminario en el 2026, donde desarrollaremos esos temas que acaba de mencionar y que hoy justamente abordaremos la discusión sobre Marx, el colonialismo y China. Entonces, si no hay complementos a la relatoría, que digamos que irá como a la carpeta del seminario, a la memoria del seminario, entonces le damos la palabra al compañero Miguel Ángel Urrego para su presentación. Cuando falten 5 minutos, yo te aviso para que puedas ir cerrando. Entonces, adelante, Bueno, Miguel Ángel. ¿se ve bien ya la presentación? Se ve bien, sí. Si la puedes poner Bueno, en modo de presentación, se agrandará un poquito. ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos. La presentación está un poco extensa. Voy a tratar de intercalar lectura con la presentación de algunas ideas. Y lo primero que quiero señalar es que esta presentación tiene una serie de límites y una propuesta global. La primera parte diría que no se trata de un análisis del Marx periodista, pero sí me voy a referir a algunos aspectos especiales de su escritura para los periódicos, especialmente de Estados Unidos. Por supuesto, como vieron por la compilación que se envió para este análisis del día de hoy, es casi imposible comentar todos los artículos, así es de que voy a referirme a unos en particular solamente y resaltando el tema de la guerra del opio. Finalmente, dentro de los límites de la presentación, intento hacer una presentación, digamos, resaltando diferentes puntos que me parecen a mí son fundamentales para entender el contexto en el que escribió Marx, el contexto personal, social, intelectual, y
los otros elementos que tienen que ver con la guerra del opio y con la presencia de Gran Bretaña no solamente en China, sino en el sudeste asiático y la India. Entonces tratamos de construir una interpretación global de este tema. Voy a enumerar, digamos, los puntos más gruesos de la presentación para que exista como un orden y de esa manera ustedes puedan, digamos, seguir la exposición. Entonces, el primer tema. El interés de los ingleses por China fue temprano y podríamos decir desesperado a partir de finales del siglo XVIII, cuando China, según la apreciación de Pomeranz en la Gran Divergencia, tenía mejores condiciones de vida y mayor vitalidad económica que Europa. Dos relatos pueden darnos una idea de los pasos dados por los británicos para consolidar su dominio en China. La primera avanzada se desplegó en 1637, cuando el capitán Weddell arribó a Macao, entonces bajo control portugués. Ante la negativa de los lusitanos a permitir la presencia de los ingleses, estos emprendieron el camino hacia Cantón. Allí fueron invitados a retroceder sin atender las peticiones de comerciar. Weddell entonces desplegó su poderío militar, tomó un fuerte chino, incendió edificios e izó la bandera. El principio, según un observador, era simple, comillas, quemar, devastando pueblos y aldeas y hundiendo varios de sus barcos, cierre de comillas. Los chinos capitularon, aunque un cambio de dinastía no permitió el avance inglés ni aseguró el comercio en Cantón. El segundo relato es de 1759. En ese momento estaban vigentes las restricciones al comercio y únicamente se permitía el comercio a través del puerto de Cantón. Todas las demás ciudades y puertos estaban prohibidos a Occidente. En 1759, James Flynn, el único ciudadano inglés que podía leer y hablar en chino, fue comisionado para viajar al norte por la costa y acceder al emperador para hacerle una petición, permiso para abrir otros puertos al comercio y a la vez denunciar a un alto funcionario de Cantón por corrupción. Les pido guarden esa última idea. El emperador nombró a un comisionado que viajó con el marino inglés hasta Cantón. Allí Flynn fue apresado por atreverse a navegar hasta la ciudad-puerto de Ningbo y a utilizar el chino de un modo que no se ajustaba a las formalidades del diálogo con el emperador. Al llegar a Cantón, no solo Flynn fue apresado, sino que su maestro de chino fue decapitado. Tras 3 años de cárcel, la pena fue conmutada por el destierro a Inglaterra. Lo interesante de esta historia es que evidencia la obsesión de los ingleses por acceder por diversos medios a un mayor comercio. A pesar de ello, aceptaron limitarse al puerto de Cantón y durante cerca de 80 años mantuvieron estas condiciones sin modificarlas. No obstante, Inglaterra no permaneció inmóvil. Mientras el tiempo pasaba, asumió el control de la Compañía de las Indias Orientales en 1858 y sus intelectuales acrecentaron el interés por China. Uno de los grandes economistas de la época, Adam Smith, escribió sobre lo que sucedía en China y sobre el enorme poder que tenía en ese momento. En 1776, en el libro La riqueza de las naciones, Smith anotó que China era, comilla, uno de los países más ricos, es decir, uno de los más fértiles, mejor cultivados, más industriosos y más poblados del mundo. Esta admiración era compartida por los principales intelectuales del momento, Leibniz, Voltaire, Quesnay y otros. Miraban hacia China en busca de orientación moral, directrices para el desarrollo institucional y pruebas que apoyaran su defensa de causas tan variadas como el despotismo ilustrado, la meritocracia y una economía nacional basada en la agricultura. Pero ya en 1836, explica Righi, un anónimo comentaba que el poderío de los imperios se mide por el arte de matar. Y en el último medio siglo, Europa se había desarrollado militarmente y ya poseía la capacidad para una gran operación en China.
Por su parte, los chinos eran impotentes en tierra y carecían de poder naval. En las mapas que ustedes pueden observar, se evidencia el enorme interés de las diferentes potencias por China, por tratar de someter a China, especialmente en las zonas de la costa. Ahora volvemos sobre estos mapas, pero básicamente el interés de las grandes potencias era controlar dos zonas, la zona de Shanghái y la zona de Hong Kong, que ahora volvemos sobre ellas. Por su parte, bueno, la guerra del opio constituye entonces el intento de someter por completo a la emperadría china, lo cual se logra narcotizando las relaciones con China, imponiendo el Tratado de Nankín y dando inicio a la denominada Gran Divergencia, al siglo de humillación y al declive de China. Como sabemos, los ingleses van a tener éxito y a finales de la Segunda Guerra Mundial, China era el país más poblado del mundo. Realmente las dos áreas de interés, como les decía hace unos instantes, eran toda la zona portuaria de Shanghái, Ningbo y la zona de Cantón, que tiene una, digamos, una ubicación estratégica. Ahora volvemos sobre este tema. ¿Qué habría que resaltar de la guerra del opio? Pues que hay dos guerras. Volvemos más adelante sobre este tema, las dos guerras o una guerra. Se inicia con la prohibición del comercio de opio y del contrabando británico. Se habla de que a los británicos les interesaba someter a China porque tenían un déficit comercial negativo y querían no solamente cambiar el déficit comercial, sino apropiarse de todas las posibilidades de comercio, el té, la porcelana, la seda, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto se produce la guerra y lo que hacen los ingleses es imponer, con el triunfo militar que fue relativamente muy rápido, un tratado que se denominaba el Tratado de Nankín, que se fue firmado en 1842 y que tiene 13 puntos. Yo solamente traje dos para que ustedes vieran un poco el estilo que quedó planteado en este acuerdo. Parece que los hubiera redactado Donald Trump. Y los dejo para que ustedes lean el artículo 3 y el que más me interesa resaltar es el artículo 4, que dice: el emperador de China se compromete, el 3, donde se le cede a Gran Bretaña el puerto de la isla, puerto de Hong Kong. Esto va a ser muy importante porque es hasta el día de hoy uno de los arquetipos del desarrollo capitalista. Hay varios historiadores del capitalismo que resaltan cómo Hong Kong desde esta época se convierte en eso, en el arquetipo del desarrollo capitalista. Era importante el dominio sobre Hong Kong porque, como pueden apreciar en el mapa, está al frente de Macao, que fue la ocupación portuguesa durante muchísimos siglos y que finalmente hasta hace relativamente poco fue entregada a los chinos. Y era pues prácticamente la manera de entrar a Cantón, uno de los principales centros comerciales de China. Segundo tema. Marx se acercó a China a través de una serie de artículos publicados en un periódico estadounidense en un momento muy particular de su vida personal. Sigo en esto los datos que les voy a dar, la biografía que hace Gareth Stedman Jones sobre Karl Marx.
Marx se traslada a comienzos de los años 50 a Londres y vive en un barrio de Soho, un lugar de inmigrantes alemanes y de refugiados radicales. Tenía una vida muy difícil en ese barrio porque estaba superpoblado, escaseaba el agua potable y en 1840 hubo una epidemia de cólera. Cuando la familia de Marx se traslada a Londres, Jenny va con 3 hijos y espera el cuarto. Cuando llegan, Jenny se enferma y en ese momento son desalojados de su casa de Chelsea por una deuda de 5 libras. Salieron con lluvia y frío y aún así debieron vender las camas para pagar las deudas. Se instalaron en el hotel alemán por 5 libras a la semana. Finalmente se instalaron en Soho el 28 de diciembre de 1850 y permanecieron allí hasta 1856. No hay un solo mueble limpio ni en buen estado y no tienen dinero alguno para la vida cotidiana. La situación es más que desesperada y en ese contexto Marx comienza a escribir en New York Daily Tribune. En una carta, Marx comenta que lleva 8 días sin poder ir a la biblioteca ni escribir, pues no tiene dinero. A la semana siguiente dice que no puede salir a la calle, pues ha empeñado su abrigo y ya no comen carne. El punto más bajo se da el 14 de abril de 1852, cuando su hija Francisca, de 1 año, muere. Jenny relata el suceso en una carta, comillas, y al caer la noche nos tumbamos en el suelo, y allí yacían con nosotros los 3 niños que seguían vivos y lloramos por el angelito que descansaba frío y pálido a nuestro lado. Un francés dona 2 florines para el ataúd. En una carta a Engels, el 27 de abril de 1853, Marx dice que todos están enfermos y que no hay dinero para medicinas. Entre 8 y 10 días llevan comiendo solo pan y papas y no ha podido escribir ningún artículo porque no tenía ni un centavo para comprar periódicos. Esta es la situación que se repite durante los 2 años siguientes. En septiembre de 1855 se disculpa con New Oda Zeitung de Breslau por no poder escribir. Debe huir de Londres para no pagar deudas. En 1854, Edgar, uno de los hijos de Jenny Marx, enferma y muere 1 año después. En su cuidado debieron hacer largas guardias nocturnas. Finalmente muere en los brazos de Jenny. Marx sufría enfermedades respiratorias desde joven. En 1858 sufre de hígado y padece dolor de cabeza, inflamación ocular, dolor nervioso, hemorroides y dolencias reumáticas. Por esta razón era frecuente que suspendiera el trabajo. Marx no ayudaba mucho. Los espías decían en sus informes de 1852-53 que fumaba en exceso y que el humo era una verdadera molestia para los visitantes. Además, comillas, lavarse, peinarse y cambiarse de ropa son cosas raras para él. No tenía horario para dormir ni para levantarse y le gustaba mucho emborracharse. Obviamente la pregunta es, con esas condiciones, ¿quién puede escribir en el siglo XIX? 3. Empleamos para el presente comentario la edición de artículos escritos por Marx publicada en 1974 por la editorial Roca de México. Es una de las primeras traducciones al español no solo de los artículos periodísticos de Marx, sino también de trabajos en los que hace referencia concreta al colonialismo. Por supuesto, no es la única edición de los artículos periodísticos de Marx. Por el contrario, hay muchas versiones. Una publicada por Penguin Books en Nueva York en 2007, con selección e introducción realizadas por Francis Wynne, un conocido biógrafo de Marx, y por James Ledbetter, analista económico de CNN. No solamente se consideran los textos que comentamos en la sesión de hoy, sino que además se presentan otros agrupados en diferentes secciones. La primera la dedicada a China. La segunda lleva por título Guerra, Revolución y Contrarrevolución en Europa. La tercera, Política y Sociedad en Inglaterra. La cuarta, Economía y Finanzas. La quinta, India e Imperialismo. Y la última, América y la Esclavitud. Lo interesante de esta forma de agrupar los artículos periodísticos publicados en el New York Daily Tribune
es que permite observar un análisis muy detallado de la situación internacional y del momento en que vivió Marx, lo que evidencia un principio metodológico muy importante, el de que el capitalismo ha construido un mercado mundial de regiones mutuamente dependientes. Lo que sucede en un continente repercute en el otro y no se puede entender la existencia de una historia nacional al margen de lo global. De esta manera, el análisis de la crisis económica de Europa de 1858 pasa por entender la suerte del colonialismo y en general del desarrollo del capitalismo. De modo que nada de lo que sucedía en China puede considerarse al margen de la suerte del colonialismo británico en la India, de la crisis europea, etc. Una tercera versión corresponde a la edición 37 de Cuadernos Pasado y Presente para su número titulado Textos sobre el colonialismo, publicado en 1973. En la introducción aparece un planteamiento que retomamos plenamente para la interpretación de los artículos de prensa. Dice Alberto Díaz, en esta antología de textos sobre el colonialismo escritos por Marx y Engels, no debemos buscar una coherencia o una respuesta sistemática al problema del colonialismo. Los mismos fueron escritos por los fundadores del socialismo en distintas épocas y es visible una constante evolución en el tratamiento de los problemas que afectan al mundo extraeuropeo en la segunda mitad del siglo XIX. Hay otras ediciones que no comentamos, pero dejo la referencia. Cuando uno mira en su conjunto toda esta serie de compilaciones, de artículos, etcétera, se da uno cuenta que hay un universo, hay un continente completo. En esta cita que les traigo, que pueden ir leyendo mientras les comento, se da, digamos, una referencia más o menos aproximada de cuántos artículos escribió Marx y cuántos artículos escribió Engels en el momento en que fueron corresponsales para este periódico estadounidense. Lo interesante de estos datos, lo leo, es que suman las columnas, ocupan 7 volúmenes de las obras completas y suman aproximadamente 4.000 páginas y es casi seguro que hay más. Los estudiosos han utilizado la correspondencia de Marx y Engels para demostrar que el Tribune publicó más de 100 de sus columnas como editoriales sin firmar. Es muy probable que el Tribune publicara más columnas como propias, lo que hace imposible determinar el número exacto de artículos que escribieron Marx y Engels. Este es un dato supremamente importante porque hay un debate sobre si la obra periodística de Marx es menor con respecto al Capital y a las obras más conocidas. O si los artículos de prensa tienen una conexión muy evidente con las obras mayores, etc. En resumen, hay que considerar 4 hechos importantes al comentar los textos de Marx sobre China. El primero es que se trata de una serie de artículos previstos con un formato, un lenguaje y una extensión muy específicas. Circunstancias que obligan al autor a reducir el uso de aparato crítico y a ser muy concreto y a la vez muy contundente, por lo que las frases buscan afectar al lector. En segundo lugar, debe considerarse esta serie de artículos desde una perspectiva de mediana duración en la que permanentemente se reconsideran los puntos de vista, las hipótesis de trabajo en construcción, se accede a nueva información y por lo mismo no hay una versión definitiva de la interpretación. Por eso Marx puede en algunos casos rectificar, corregir o cambiar puntos de vista. Hay varios ejemplos que seguramente ustedes pudieron observar en los artículos. Finalmente, los artículos deben ser considerados como parte de un conjunto y en ese sentido hay que tener mucho cuidado al tratar de analizar los artículos de prensa de manera aislada, lo cual ha sido lo usual en la crítica decolonial
y poscolonial a Marx. Dicho de otra manera, los artículos deben articularse y vincularse con otros y con trabajos que estudian los casos de India, Persia, Rusia, etcétera. Sin ese conjunto, sin esa mirada de conjunto, se pierde gran parte de la riqueza del análisis de Marx. Finalmente, como decía hace un rato, la crítica postcolonial toma fragmentos, los más ruidosos, para decir que Marx era orientalista, en el sentido que define el concepto Said, eurocentrista, racista, etc. Tema 4. Para escribir, Marx reexamina los periódicos de diversas capitales europeas, los documentos originados en China y una amplia variedad de fuentes oficiales, entre ellas los informes de las compañías de té y de la Compañía de las Indias Orientales, e igualmente los debates en la Cámara de los Comunes. Por supuesto, la prensa se alimentaba de cables provenientes de China que justificaban las políticas del imperio, razón por la cual Marx debió considerar los puntos de vista contrarios, incluso los pocos informes que llegaban de China. Hago un paréntesis para señalar que el telégrafo constituyó un instrumento de guerra de los imperios coloniales en China, especialmente en Inglaterra. Ellos controlaban lo que salía de China y, por ejemplo, en la guerra de los Boxer se inventaron en algún momento el asesinato del embajador alemán y justificaban de esa manera todas las versiones que necesitaban para justificar sus incursiones, su control de China, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no? Y es qué información le llega a Marx. Es necesario resaltar que las memorias de viajero o diversos libros sobre historia, entre comillas, de China, que consideran la guerra del opio, fueron elaborados por miembros de las iglesias y que estos comenzaron a ser publicados a partir de los años 60 del siglo XIX, razón por la cual Marx no tuvo acceso a ellos. Esto es importante resaltarlo. La mayor parte, el gran porcentaje de información que circula, digamos, en Estados Unidos o en Europa, en ese momento son relatos de viajeros o relatos de miembros de las iglesias católicas o protestantes que consignan en libros sus impresiones sobre lo que sucedía en China. Eso es importante considerarlo porque hay una mediación, digamos, en este caso, del saber religioso sobre lo que se percibe y se ve en China, no solamente en el orden político o económico, sino también en el cultural y especialmente en el religioso. Es decir, no había con qué examinar el tema religioso. Ahora volvemos sobre este punto. Por ello, Marx se basa en Karl Gustav, quien publicó en 1834 3 volúmenes de su viaje por Xi'an, Corea y China, hechos en 1831, 32 y 33. La otra fuente de Marx es François Bernier, que había ya publicado antes viajes por el Imperio Mongol. Es decir, no tiene Marx a su favor sino los informes de las compañías de té, de las Indias Orientales, alguna información variada, pero a pesar de esas limitaciones, construye un relato que voy a entrar a detallar las características de ese relato, de ese análisis sobre la guerra del opio. Lo primero es la consideración de diversos factores. Aunque Marx habla sobre la guerra del opio, el análisis de este proceso lo lleva a considerar una gran variedad de factores y dinámicas. La situación de la circulación de metales preciosos, oro y plata,
el desenvolvimiento del comercio del té y los ciclos de sus cosechas, el factor perturbador de la intervención de escuadras americanas e inglesas, las contradicciones políticas en el sudoeste asiático, la crisis del capitalismo y muy especialmente los diversos informes sobre la India. Por ello, en sus artículos de prensa se encuentran reflexiones sobre política, la cultura, la religión y las formas de cohesión social, etc. Los denominados prejuicios. Este es un tema que los críticos de Marx resaltan con frecuencia, en particular la consideración de China como bárbara y atrasada y las afirmaciones sobre Inglaterra asociadas a la civilización. Otro tema de escándalo es que en 1862 Marx describió a China como un fósil viviente. Por esta la razón lo acusan de eurocentrista, procolonialista, de desconocer el tema religioso y el factor étnico. Estas son críticas decoloniales. Donde más aflora la crítica es en la explicación de la rebelión o revolución Taiping, especialmente porque Marx da un giro en 1862 y tiende a ser más crítico con China, más cercano a lo que los postcoloniales denominan posturas eurocentristas y orientalistas. En la primera versión de los artículos, Marx califica a China de sociedad inmutable propia del despotismo oriental. Adicionalmente, percibe el componente religioso como secundario y muy típicamente oriental. En artículos escritos al comienzo de los 60, Marx hace referencia al rostro salvaje de la rebelión y habla de la naturaleza mansa de los chinos. Al explicar el modo de producción asiático, cuya caracterización se realiza por primera vez, señala la ausencia de propiedad privada y la inmensa distancia entre pequeñas comunidades de aldea unidas por un gobernante que toma el control dinástico y ha impuesto redes hidráulicas. El excedente de trabajo se ofrece al gobernante, al déspota oriental en forma de tributo y a menudo existe connivencia entre esta entidad y la divinidad. Evidentemente, Marx recurre al lenguaje de su época. Esto lo quiero resaltar, el lenguaje de la época. A las fuentes a las cuales accede juzgan ocasiones a partir del declive chino manifiesto desde finales del siglo XVIII y de lo que representa la existencia de un emperador y la fuerte presencia del confucianismo, y su prioridad es entender el funcionamiento del colonialismo y el capitalismo. En última, su contexto es la naciente democracia burguesa y lo que representa el modelo laico de Estados Unidos. Esto es muy, muy importante para entender desde dónde escribe. Anota Marx, por ejemplo, los cañones hacen caer el bárbaro aislamiento hermético respecto al mundo civilizado. Recordemos que Marx cuenta para la interpretación de la guerra del opio solamente con unos primeros relatos de misioneros y algunos de los textos de funcionarios y militares de distinto nivel, y que los informes o relatos más completos fueron publicados en fecha posterior a los artículos periodísticos. En resumen, trabaja con textos muy ideologizados escritos por hombres de la Iglesia y funcionarios imperiales. Recordemos igualmente que Marx tuvo una formación religiosa bastante importante. Su familia era de origen judío, su padre era miembro activo de la Iglesia Luterana y el mismo Marx fue bautizado como luterano y estudió teología en su juventud. Algunos biógrafos de Marx dicen que Marx inventó toda su teoría porque era un resentido, porque a su padre lo trataron muy mal en su pueblo. Los especialistas en Oriente apenas se estaban formando, por lo que no había materiales suficientes para estudiar el aspecto religioso. Por ello puede decir en un artículo, el soberano de la naturaleza cayó de rodillas, se arrodilla en adoración a Canumán, el mono, y a Zabalá, la vaca. Igualmente puede decirse de Marx, la fe supersticiosa en la eternidad del imperio celestial se derrumbó, los bárbaros y a partir de ello dicen que apoyaba al colonialismo, especialmente porque lo consideraba un mal necesario, como lo señaló en el 10 de junio del 53.
Los artículos, dicen los postcoloniales, mantienen la continuidad en la obra de Marx, de modo que los juicios emitidos evidencian la legitimación de orientalismo y su apoyo al colonialismo inglés. Y no les traigo pues esta discusión, no la extiendo más, pero sí hay una, digamos, una respuesta a esta crítica de colonial en Ayhasamet, donde él hace una distinción entre el periodismo y el corpus de su pensamiento, y cuando él habla, por ejemplo, de despotismo oriental, pues Marx habla de Persia, de China, de Perú, de la India, incluso de Rumanía. Es decir, tiene un interés, una visión muy importante. Pero es importante señalar que se trata de un modelo en construcción, cuyos insumos son artículos de prensa y una serie de reflexiones sobre las transformaciones económicas precapitalistas que aparecen en los Grundrisse, obra desconocida hasta 1952. De los artículos, bueno, voy a saltar porque ya veo que estoy extendiéndome mucho. Un tercer aspecto que quisiera resaltar es que cuando Marx analiza China, ve lo que sucede en la India. Y esto es muy, muy importante, lo que sucede en la India y en Indonesia, porque el comercio del opio se va a iniciar, desarrollar y catapultar desde estas dos regiones del mundo. En la India los ingleses hacen ese control, hacen subastas, y los Países Bajos, Holanda, controla Indonesia, y allí también establecen, digamos, los puntos de ataque, los puntos desde donde se va a contrabandear el opio hacia China. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de la guerra del opio, sí se habla evidentemente de lo que sucede entre ingleses y chinos en una zona muy específica, pero hay que entender que el tema del opio es un tema que va desde Pakistán, Afganistán, lo que podríamos denominar hoy Afganistán, pero sobre todo hoy Pakistán, la India, el sudeste asiático y obviamente China. Entonces, no hay un problema del opio ligado estrictamente a China, sino que es un problema de la geopolítica y de la economía mundial. Algo muy similar en esto, ahora volvemos sobre el tema, lo que va a ser el análisis de quienes estudian el azúcar, ¿no? Y su impacto en la economía mundial. Por eso Marx va, al referirse al tema de la guerra del opio, él va a tener que hablar sobre lo que sucede en la India y en otras regiones del mundo en las cuales se cultivaba este producto. Y no va a vacilar en señalar que los cañones son los que imponen el opio. Considera la triangulación del negocio, pues Inglaterra aprovecha la producción de la India para inundar China y a la vez venderle sus textiles. El permiso del emperador arruinará los negocios en la India, reducirá los ingresos de aquel país y generará una crisis general. Es interesante ver cómo Marx asocia la crisis del capitalismo a lo que está sucediendo en estas regiones del mundo. La corrupción, aquí vemos el mapa, van a ver ustedes Indonesia, estas islas son muy importantes porque hay una enorme población de origen chino desde muy temprano, y son cultivadores o son los que van a estar involucrados en la producción
y recolección de la goma de la amapola. Y a ellos también los van a inundar para, digamos, hacerlos consumidores permanentes de este producto. Aquí ven ustedes pues la misma idea. La corrupción, en algún momento señala Marx que la corrupción arruina el prestigio de los funcionarios del Imperio chino. En uno de los primeros artículos, Marx hace esa anotación. Se quiebra la autoridad patriarcal, único vínculo moral del Estado. Este comentario evidencia el conocimiento de Marx sobre los fundamentos morales del imperio y en especial sobre el papel del confucianismo en el funcionamiento del sistema político, el principio de fidelidad al emperador. De allí que las provincias con levantamientos sean las que más corrupción han presentado. Esto es clave entenderlo porque, por una parte, permite entender que Marx era, digamos, sensible a estas maneras de cohesión social en China, particularmente de la relación entre los funcionarios y el confucianismo, del papel que cumplían los funcionarios y de todo lo que tenían que atravesar para lograr ser funcionarios. Entre otras, una Miguel, serie de exámenes. Dime. Excúsame, 5 minutos. Bueno, entonces paso corriendo ya sobre estos últimos temas. Marx entiende este tipo de circunstancias. Y me voy a saltar al último tema en los 5 minutos, que es la confrontación entre las explicaciones de Marx y la historiografía contemporánea. Hay una crítica a la historiografía que señala que Marx pues no tenía sensibilidad para entender los temas culturales y una de estas voces es la de Melancón, que señala que el origen de la guerra del opio es un origen moral. El factor moral explicaría la guerra del opio. ¿Por qué? Porque en algún momento unos funcionarios chinos se tomaron un barco y apresaron dentro del barco a unos trabajadores chinos y se llevaron la bandera británica. El barco, cuando está en el puerto, baja la bandera. Entonces, a partir de ese artificio, se desata la guerra, hay castigo, bombardeos, etcétera, etcétera, y por eso se produce, digamos, esa reacción de los británicos. Hoy día, esta hipótesis que ya Marx la había criticado, que ya había señalado que era digamos, un tema falso, también Engels lo había señalado en otros artículos de prensa. Dice Engels, por ejemplo, no olvidemos que los ingleses forman un pueblo que, a pesar del horror que les inspira su propia inclinación a los actos de piratería, han observado todavía en nuestros días en grado no desdeñable el viejo espíritu de rapiña de los bucaneros que caracterizaban a sus antepasados en los siglos XVI y XVII. Pero a pesar, repito, de esas explicaciones de Marx y de Engels, está expresándose esto. Otra tendencia fuerte de la historiografía es decir que eso no hubo guerra, y que si hubo escaramuzas fue generada por los propios chinos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo existe una tendencia digamos, a pasarse por encima lo que Marx había denunciado, los estudios del momento, y hoy tenemos estas dos opiniones, una que enfatiza lo cultural o el análisis culturalista diciendo que fue un problema de prestigio, de moral,
etcétera, que los ingleses no podían permitir esa afrenta y que por eso desarrollaron la guerra. Y aquí la opinión de este investigador, Harry Gelber, que de plano niega este. Y nos encontramos con un personaje que ustedes, los que me conocen, saben que lo detesto. ¿Puedo decir cabrón? Sí, ¿no? Frank Dicoté o Dicotá, que tiene un texto, primero hizo una presentación, una conferencia en la Escuela de Estudios Orientales y Estudios Africanos en la Universidad de Londres en octubre del 2003, donde su objetivo fue debatir la tesis de otro historiador que dice que, ese otro historiador dice que fue un crimen de los más grandes de la humanidad el haber sometido a los chinos al consumo masivo del opio. Este historiador, junto con otros dos que hacen este texto, plantea tres hipótesis. Primero, la inocuidad del consumo del opio y la escasa incidencia de Inglaterra en su masificación en China. El segundo planteamiento es que no hubo grandes problemas sociales por el consumo del opio en China, que ya China venía consumiendo opio desde el año 600 y que por tanto no se puede pensar que eso hubiera generado problemas sociales. Y finalmente que el opio y sus derivados también se ha consumido en Occidente y nunca ha generado ningún problema del opio. Por el contrario, la historiografía china y otra historiografía más crítica ha venido resaltando el papel del prohibicionismo o de la prohibición del consumo del opio en la cultura china y en ese momento. Este fue el personaje que asumió el rechazo o la prohibición del consumo del opio y que incluso hoy día pues tiene su estatua en Nueva York. Bueno, para cerrar así un poco abruptamente, me disculpan, señalaría 4 temas. Uno es esta relación entre prensa y los textos más digamos, elaborados de Marx, pero que a mi juicio habría que preguntarse por esa relación entre los artículos de prensa y los textos como El Capital, los Grundrisse, para tratar de establecer esos puentes y esas conexiones. Pareciera que los artículos de prensa son menores, que comete muchos exabruptos, que se excede, que tiene juicios cortantes, categóricos, pero hay que ver esta relación. El segundo es que me parece que hay que entrarle de lleno a las versiones contemporáneas, no solamente sobre la guerra del opio, sino sobre todo el trabajo que había hecho Marx, ¿no? Marx se toma la molestia de hacer unos análisis muy rigurosos, muy bien documentados, contrastando puntos de vista, dando una versión sobre el desarrollo del capitalismo. Y estas modas intelectuales, este giro culturalista, el giro postcolonial y lo decolonial, pues realmente están llevándonos a, como lo vieron en los ejemplos, desconocer la existencia de la guerra o el carácter destructivo del consumo masivo del opio. Y el último punto que quisiera señalar es que hay necesidad, cuando uno habla de historia de la India y de Asia, para utilizar una expresión contemporánea, percibirlas desde una historia mundial o global. Y eso es precisamente, me parece, el mérito de Marx en estos momentos. Yo dejaría aquí para no extenderme en exceso, les quedo viendo otros datos más adelante. Muchas gracias, apreciado Miguel Ángel, por la exposición, por la presentación. Seguramente esos datos que
que hicieron falta, harán parte ahora de este último momento, que tiene que ver como con abrir a los y a las asistentes un espacio para preguntas, para opiniones, para comentarios. Entonces, no sé si alguien desee pedir la palabra. Eh, bueno, entonces, Frank, y yo pido también la palabra para hacerte una formulación. Bueno, de hecho, Frank, si me permites, yo es la Esos son tiranía los de privilegios, la tiranía de la moderación. ¿verdad? Sí. No, y que tiene que ver con algo que, digamos, encuentro en la exposición y en los textos de la sesión para hoy, que algunas cosas son comentarios, pero otras devienen en interrogantes, en preguntas. Creo que una idea central que Miguel y que el texto que se compartió para hoy tiene que ver con esa tesis de Marx que también desarrolla con Engels, y es que la incorporación forzada de China al mercado mundial mediante la expansión colonial europea constituye definitivamente un momento en la historia del capitalismo del siglo XIX. Y en esa idea, Marx y Engels van a sostener que las guerras del opio, los tratados desiguales y la penetración comercial británica no fueron episodios, digamos, diplomáticos aislados, sino expresiones de la dinámica expansiva del capitalismo mundial. Y uno empieza acá a encontrar como conexiones con las discusiones de las sesiones anteriores, porque casi que una especie de continuidad con lo discutido, si se quiere, en el caso de la India, de las Américas, de Argelia, se va encontrando cómo el capital va destruyendo estructuras sociales preexistentes para integrarlas a una economía global dominada por las potencias occidentales. Me parece que es una idea importante como a destacar, a resaltar, y que en últimas, a partir del texto, yo identifico como tres debates principales desarrollados por Marx y Engels. Uno, relacionado con colonialismo y libre comercio. Y en este sentido hay una crítica fuerte a la ideología liberal de libre comercio, en tanto lo que sostiene Marx es que los gobiernos británicos justificaron sus intervenciones militares en nombre de una apertura comercial y de la libertad de libre cambio, ¿no? De intercambio. Pero también Marx va a demostrar que detrás justamente de ese discurso de la apertura comercial se encontraba la imposición violenta, ¿no? de sus intereses económicos concretos, y especialmente todo lo que Miguel Ángel ha sostenido sobre el comercio del opio. Por tanto, es claro en Marx que esa llamada libertad de comercio es a su vez una forma de dominación colonial. Ese es un primer debate que me parece interesante: colonialismo y libre comercio. El otro es la relación entre el capitalismo mundial y China, o la crisis interna de China. Aquí el argumento de Marx es que las transformaciones chinas, ya también lo mencionaba Miguel Ángel, no pueden comprenderse sin la penetración de mercancías británicas, sin la salida masiva de plata, sin la destrucción de la producción artesanal china, y sin, por supuesto, la crisis fiscal del Estado chino, que en últimas provocaron una serie de condiciones de descomposición social que alimentó las rebeliones internas en China. Y aquí pues viene todo el debate que es político, que es analítico, que es teórico, pero que también es metodológico, que ya lo planteaba Miguel Ángel, y es que los procesos locales están estrechamente ligados o relacionados con las dinámicas del mercado mundial, ¿no? O sea, China no es analizada como una civilización aislada, pues, sino que pasa a ser interpretada
como parte de un sistema económico global. Y ese me parece que es como de los rasgos metodológicos como más notables en el análisis de Marx, ya que ya que no ve a China de manera aislada, sino que los acontecimientos chinos son analizados como bien explicaba Miguel Ángel, simultáneamente en una conexión global con Inglaterra, con la India, con Rusia, con los Estados Unidos y en últimas con el comercio mundial, ¿sí? Por tanto, la escala de análisis que está proponiendo Marx es global. Entonces, acá, pues, una pregunta. Uno podría afirmar, Miguel Ángel, que estos textos anticipan enfoques contemporáneos de la historiografía, de la historia global y del sistema mundo. Bueno, digamos que sería como para mirarlo. Y el tercer debate que me parece allí ya para terminar es como el carácter de las guerras imperiales en ese periodo, ¿no? O sea, porque la guerra va a aparecer como un instrumento económico y político de la expansión imperial, ¿no? Eso último que comentabas. Marx y Engels van a discutir extensamente la legitimidad de las guerras británicas contra China, que luego en la historiografía incluso intentan como blanquearlo, tal. El incidente del barco Arrow es presentado como una excusa para ampliar definitivamente los privilegios coloniales y reforzar el control occidental sobre China, ¿no? Entonces, la violencia es inherente a la expansión capitalista y la función económica de la guerra colonial, ¿no? ¿Podría uno, Miguel Ángel, considerar eh, digamos, este texto de colonialismo y guerra en China como una teoría temprana de lo que luego se va a interpretar como la teoría del imperialismo? O sea, justamente en esa lógica del papel de la guerra y de la imposición de manera violenta de unos intereses particulares. Y una última pregunta, Miguel Ángel, que sobre eso tal vez no te referiste mucho, pero que está en el texto de Marx y Engels y que tiene que ver con la relación entre revolución en China, en Oriente, y la revolución en Europa, ¿sí? Entonces, Marx va a desarrollar un planteamiento, un argumento, y es que los acontecimientos ocurridos en China pueden producir efectos revolucionarios en Europa, ¿sí? Es como el planteamiento, la formulación de Marx. La pregunta es, ¿cuál es el razonamiento de Marx, ¿no? Para esa formulación y en últimas, ¿cuál fue el efecto en Europa de la crisis en China, ¿no? También un poco como preguntar qué potencial transformador eh, tuvo la rebelión de Taiping, ¿no? Y si podría ser considerada a la luz de Marx como una rebelión y como una fuerza anticolonial. Y en esa lógica de esa relación, ¿por qué Marx pensaba que una revolución en China podía contribuir a una crisis del capitalismo en Europa? Digamos que esas serían como tres preguntas para el debate. Frank, tú pediste la palabra, adelante. Listo, bueno, gracias Miguel por la presentación. Son 4 puntos. Primero sobre el concepto que aparece en algunos de los artículos del despotismo. No propiamente el despotismo oriental, que esa es una categoría que Marx hereda, pero está peleando con ella de historia, de filosofía de la historia de Hegel, ¿no? En el que supone, cuando Hegel describe a China, la ve como una sociedad que no se mueve, que es inmóvil y está eternamente anclada. Y es por ese dominio del supremo, del emperador, que gobierna absolutamente todo y todo lo paraliza. Y los europeos van a tener en el siglo XVIII, el siglo XIX, hasta hoy incluso, la idea de que son sociedades estáticas. Y Marx está peleando con este concepto. Está peleando con su propia herencia formativa de particularmente China como una sociedad estática, en donde la agencia vendría externa por el imperialismo, la agencia vendría por el lado del colonialismo, ¿no? Pero
ya en tú los mencionas, en los borradores, los manuscritos, en los Grundrisse de 1857, Marx plantea, porque ahí empieza a estudiar las sociedades precapitalistas fuera, las europeas y las fuera de Europa. Y él diferencia, posiblemente a partir de otras lecturas, lo que pasa en China, que va a ser constante en los artículos sobre China. Y es que hay una particularidad en China, y es la autosuficiencia de la comunidad rural, porque se combina la producción agrícola familiar y en la familia está la manufactura artesanal. O sea, ese caso que él cuenta, que le molestaba mucho a los ingleses, a los comerciantes ingleses de textiles, que los chinos en la unidad familiar producen su propia tela de algodón, ropas muy pesadas, que duran 5 o 10 años y que no van a requerir cambiarlas, no es la moda rápida que quiere llevar la industria inglesa. Entonces Marx va a sostener tanto en los Grundrisse como a lo largo de los textos de que existe en China, y de hecho en uno de los textos dice, por esa razón Inglaterra jamás dominará a China, porque la base material y social de la estructura china es la autosuficiencia agrícola, campesina, artesanal, que impide la metida del comercio. Ese es como un primer elemento que me parece importante, porque justamente está peleando Marx con la concepción hegeliana y de Montesquieu y de los Ilustrados, de que mientras Europa está hacia el progreso, por fuera de Europa, China está estancada, es inmóvil. Dos, que ha sido objeto de muy dura polémica, porque Marx saluda en 1850 la rebelión Taiping, como para quienes no están familiarizados con la historia de China, el reino celestial Taiping. China está dominada por un imperio de 300 años, los manchúes, y ha sido sometida. China tiene una historia de rebeliones campesinas y de sociedades secretas, muy, pues no solamente particulares de China, en África también, en América Latina, los milenarismos, que mezclan religión y política y lucha contra el emperador. Y justamente a raíz de la guerra del opio, por la imposición del consumo del opio, un grupo de rebeldes que hacen una mezcla, una mixtura de catolicismo con confucianismo y con legalismo, que son como las dos tradiciones filosóficas de los chinos, y van a culpar al emperador de haberse sometido a los ingleses, y van a iniciar una rebelión que se va a establecer entre los puertos de la costa que tú mostrabas en los mapas y Pekín. O sea, cortan las vías de comunicación en el río Yangtze. Un país de grande como México, más o menos, controlan toda esa región durante 12 años. En el artículo de 1850, Marx la saluda, incluso Marx reconoce como en Europa, dice la prensa de derecha europea, dice, hasta China llegó la idea del comunismo, porque los Taiping están planteando la distribución equitativa de la tierra y de la riqueza. Su jefe se considera a sí mismo como el hermano menor de Jesucristo. Bueno, eso para nosotros puede ser una cosa como muy, muy loca, pero en el pensamiento chino metafórico, los Taiping, que significa la paz perpetua, o sea, el reino celestial de la gran armonía, de la eterna armonía, contra el imperio manchú, que llega a tener casi unos 50 millones de campesinos organizados en un territorio independiente. Y que Marx en 1850 dice, cuando los Taiping, o cuando los rebeldes, porque los Taiping aparecen al final de los escritos que leímos, cuando los Taiping se tomen el poder, va a entrar en una debacle esta sociedad. Y ahí la agencia, la ve Marx, ya no es una sociedad inmóvil, sino una sociedad que está
Claro, hay una causa que es la guerra del opio, pero que toca las contradicciones internas de la sociedad china y activa y la posibilidad de que colapse el imperio manchú y que ese colapso tenga repercusión mundial y que sea un elemento que se conecte con la revolución en Europa. Justamente por la conexión que Jimmy ya y que Miguel establecían de la conexión global del capitalismo para ese momento. Porque la salida al desarrollo industrial, el mayor mercado mundial de mitad de siglo era China para los ingleses. Si no tenían el mercado chino, podían colapsar en términos de las crisis económicas. Bueno, Marx prevé eso. Y saluda a los Taiping, pero los Taiping van a tener una larga guerra de 12 años contra los manchúes. Hay un tratado en una de las guerras entre el Imperio Manchú e Inglaterra, y Inglaterra va a decir que es neutral en el conflicto. No obstante, Marx lo va diciendo en el 1857 que Inglaterra está esperando y que al Imperio Manchú le interesa que Inglaterra se meta a luchar contra los Taiping. Y efectivamente que fue lo que ocurrió. Inglaterra le vende armas a los manchúes, al Imperio Manchú, y participa en la derrota de los Taiping. Y lo que más se ha discutido es el texto del 62, cuando Marx plantea que los Taiping son unos demonios, porque hasta hoy la historiografía china y global sigue discutiendo. Hay que decirlo, la guerra campesina más gigantesca del siglo XIX fue la rebelión Taiping, que prohibió el opio, prohibió el consumo del opio en su territorio, prohibió el vendaje de los pies de las mujeres chinas que era una costumbre de dominación, y creó en muchas regiones una distribución equitativa de la tierra según la participación en la revolución Taiping. Claro, la revolución Taiping, la contrarrevolución del Imperio Manchú, la guerra de Inglaterra, que más no sabemos si estarán por ahí perdidos algún comentario, pero hasta donde él escribe, tiene una muy mala mirada de los Taiping porque su principal informante es el cónsul inglés, es quien informa y que está justificando por qué Inglaterra tiene que apoyar al Imperio Manchú. Y en esa parte Marx tiene tiene por un lado la idea, ¿qué es lo que quiero decir? La guerra generó, según las estimaciones conservadoras, 20 millones de muertos. Por la guerra, por la catástrofe de la hambruna y por las epidemias durante esos 12 años. Entonces, todas se les atribuye a los Taiping, como que fueron, de hecho hay historiografía que dice, ahí está la raíz del comunismo. Siempre que los comunistas llegan al poder va a haber un genocidio de masas. Pero se esconde la participación inglesa en la contrarrevolución en alianza con los manchúes en contra de los Taiping. Y entonces Marx está muy impresionado por los informes que llegan de la catástrofe demográfica y social que significa la guerra, y tiene una mirada, por un lado, muy pegada al cónsul inglés, pero por el otro, que es lo que dice en ese texto, que dice los Taiping destruyen más que construyen, porque para Marx la base de, digamos, la autonomía china, de la sociedad china, no del imperio, sino de la sociedad china, es la pervivencia de esa relación en términos comunales de artesanía, de manufactura artesanal con agricultura campesina, que es lo que él considera que está destruido por los Taiping también, y les da la espalda, por lo menos en esa carta. Yo no sé si habría que seguir mirando, porque no vuelve a aparecer China. Lo otro es que, tercer punto, el problema del opio, el comercio del opio, es un asunto muy clave en el tomo 1 del Capital, en la sección sobre las condiciones, los efectos de la industria en el cuerpo del obrero. Marx cuenta que además de meter el opio en China, los patrones ingleses industriales están metiéndole el opio a los obreros y a las obreras. Y lo hace porque efectivamente dice que están maximizando el trabajo del obrero con el opio.
y tiene ahí unas notas muy interesantes, porque efectivamente hubo un aumento a mediados del siglo XIX, cuando escribe el tomo 1 del Capital, en el que parte de la condición laboral en algunas de las fábricas de comerciantes que están metidos en el negocio del opio en China, entre India y China, a la vez están metiendo opio en la clase obrera. Entonces, ese es un asunto muy interesante de eso que Marx encuentra de la dinámica del capitalismo. Y por último, que yo sitúo estos textos que tú nos sugeriste, como también en un periodo del el propio proceso de conocimiento de Marx sobre las sociedades no europeas en una transición, ¿no? En que lo que leíamos de la India, de Irlanda, bueno, sobre todo de la India, cuando Marx empieza a conocer los textos etnográficos sobre el mundo no europeo en la década del 70, Marx también tiene una transformación y va a leer antropólogos rusos, a Morgan, pero ninguno de estos le informa sobre China. O sea, la antropología le informa Marx Persia, le informa Argel, le informa India y le informa América, los pueblos originarios y las sociedades americanas. Marx no accede. Entonces no encontramos en el Marx tardío una reflexión sobre China para mirar esos puntos que quedaron pendientes. Es muy fuerte, y por eso insisto en que lo que los Gundry se dice sobre la base social de la economía china, artesanía, agricultura, eso lo mantiene, pero no hay una reflexión, como sí la hace, de la potencialidad para la agencia de resistencia anticolonial, como lo encuentra en la comunidad, en la agricultura comunal, en la sociedad comunal en la India y en Argelia, que es muy, muy claro, pero yo lo entiendo también en el conocimiento limitado que tuve de China, no para justificarlo, sino para entender pues que hay un proceso del conocimiento de una persona sobre, pues que no, también tiene limitaciones en el tiempo. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Frank. Había pedido la palabra Rigoberto, adelante. Rigo, creo que tienes el audio apagado. Adelante. No se te escucha. Aparece como apagado el micrófono, Rigo. Sí, porque sí te vimos, pero el micrófono está cerrado. Tú tienes ahora el micrófono apagado, Jimmy. Rigo dice que... No sé si alguien más desea pedir la palabra, opinar, o pasamos. Faltan 12 minutos para las 8. Si hay alguna intervención adicional, o si no, pasamos como a una última intervención de Miguel Ángel. Ok. Alejandro se había salido. Alejo, estábamos diciendo que si no hay más intervenciones, pues pasamos entonces a la intervención final, que pueda recoger como estos puntos que han salido por parte de Miguel Ángel. Entonces, ¿alguien más? Dale, Miguel Ángel. Bueno, digamos, responder adecuadamente a todas las observaciones y comentarios, pues necesitaremos bastante tiempo. Voy a hacerlo más
escueto posible. Sí, los artículos de prensa me parecen que anticipa la necesidad de una historia mundial o global para entender el desarrollo del capitalismo. Lo que hace Marx en estos artículos es establecer puentes. Eh, Habla del oro de Australia, del oro de Estados Unidos, ve lo que sucede con el negocio del té, por ejemplo, es muy ágil en manejar la estadística. Usted lo vieron en los artículos de cómo sube el precio, cómo fluctúa. En fin, él nunca ve que lo que sucede en China o en la India, etcétera, pueda ser visto de manera aislada. Y eh, amarra la suerte del imperio, de la capital del imperio, a lo que sucede en las regiones dominadas. Es decir, no puede entenderse la suerte de Inglaterra sin la suerte de China o la India. Están plenamente articuladas, entonces diría que sí, que metodológicamente es un punto de partida muy claro. En la consideración del imperialismo, yo creo que construye insumos o haya insumos. Sería muy temprano, a mi juicio, hablar de imperialismo en ese momento, por lo menos hasta el 62, que es cuando él escribe, y habría que esperar a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX un poco para ver cómo el imperialismo surge, se desarrolla, etcétera. Pero sí da pistas para entender la teoría del imperialismo. Yo creo que él luego va a trasladar toda esta reflexión sobre prensa a los Grundrisse y, como Fran señaló, va a sacar ejemplos de sus artículos de prensa para la redacción del Capital. Entonces, yo diría más bien que hay una serie de elementos claves ahí en la construcción del modelo que luego van a permitir hablar con mayor propiedad del imperialismo. Las revoluciones y los procesos políticos están plenamente vinculados. Es muy interesante que Marx en varios de los artículos de prensa señala que lo que pueda considerarse una revolución va a depender de lo que suceda en China y viceversa, ¿no? O sea, ahí está analizando de una manera muy directa los dos acontecimientos. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. Una es que lo que sucede en China puede generar un cambio en la naturaleza de las crisis económicas del capitalismo. Es decir, la crisis económica del capitalismo varía si pierden o ganan China, si en la repartición imperial pierden algunas ciudades, etcétera. Eso va a ser un elemento determinante en lo que suceda en China. Por eso él en varios lugares de sus artículos va a asociar lo que acontezca en China con lo que pueda suceder en Inglaterra. Y eso es muy claro también en otros ejemplos. En el caso de la India también él va a vislumbrar esta relación entre colonia e imperio y lo que pueda suceder en términos de las revoluciones que allí se presentan. Con relación a los comentarios de Fran, lo que pasa es que por eso comencé o intenté dar una imagen de lo que Marx como ser humano y como intelectual tenía a la mano. En sus condiciones de existencia no tenía para comprar los periódicos y en términos de lo que circulaba como saber en ese momento, pues era muy frágil. Muy pocos documentos, todos mediados, aquí lo estaban señalando también Fran, por la versión de los funcionarios ingleses o los debates de la Cámara de los Comunes, que también eran la versión oficial. Entonces, por eso, en algunos momentos Marx ve o puede caer
en el comentario de que las sociedades son estáticas, son limitadas. Y hay otra cosa que es muy interesante resaltar, y es que hay una producción, hay una generación de saber que está interesada en generar un mito político que es el atraso chino. Es decir, lo del atraso chino es un mito que se construye alrededor del siglo XIX y se les construye el mito de bárbaros atrasados, milenaristas, mesianistas, en fin, todos los atributos que puede contener un pueblo atrasado, y además de eso tiene un emperador con una corte muy particular, etcétera, con una presencia de la religiosidad muy fuerte. Esto ahora lo comento, pero entonces hay ahí unos insumos con los que Marx cuenta. Todo el conocimiento, por ejemplo, sobre el budismo va a ser posterior. El conocimiento, digamos, más elaborado va a ser sobre Confucio, va a ser un poco posterior. Van a empezar a generarse desde la antropología francesa o inglesa, que son dos fuentes, y la alemana, de generación de estos saberes, pero es muy frágil en términos de conocimiento y en términos de saber, cosa distinta a la década de los 70s y 80s, ¿no? A los 70s ya hay otra circulación de otros saberes, pero ya Marx está leyendo otras cosas. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Por ejemplo, la fascinación de Marx con la Constitución estadounidense, ¿no? Porque él ve un Estado laico y entonces allí hay unos elementos como tal. Sobre la rebelión Taiping, pues hay muchísimo que decir sobre ese tema. Ya Fran presentó una síntesis muy interesante, pero nuevamente caemos con las explicaciones que dan los funcionarios y los miembros de las iglesias. Entonces, para ellos es muy fácil encajonar lo que sucede de acuerdo a los conceptos y a los argumentos del cristianismo. Entonces, obviamente, a los ojos de un cristiano, un levantamiento campesino con estas condiciones que mencionó Fran, pues el solo nombre de esa sola concepción del reino celestial, ¿no? De considerarse el hermano menor de Jesús, etcétera, si se fijan, son mediaciones ya cristianas, ¿no? Y que no corresponden a la religiosidad china o a este tipo de religiosidad. Y hay que entenderlas de otra manera. Es muy curioso que estemos viviendo un periodo de auge extraordinario en los estudios sobre Confucio y el confucianismo en China. A una cosa de hace un par de décadas, una década y media. Es decir, hasta ahora se vuelve otra vez a replantear el tema con profundidad. Hasta ahora se empieza a discutir si el Partido Comunista Chino elevó a rango de doctrina a Confucio, cómo se utiliza el confucianismo en la nueva relación de los individuos con el Estado, con los funcionarios, etcétera. Entonces, me parece que allí hay un hueco muy importante, que es la interpretación de lo que sucede en China, y que en ese momento, en términos de la religiosidad que podríamos denominar popular o la diversidad religiosa, que es muy difícil de entender en ese momento. Y no había cómo Marx pudiera entender eso sin acercarse a Confucio y al budismo. No había. Entonces, eso solamente va a ser posible en otros estudios posteriores. Y finalmente, sí, el opio fue entendido como eso, ¿no?
como la posibilidad de generar una disciplina, entre comillas, laboral o una enganche laboral. Eso mismo lo hicieron, por ejemplo, en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, de la conquista del oeste. Eso mismo lo hicieron en Panamá con la construcción del canal, donde había población china. Intentaron primero masificar el consumo del opio y luego se dieron cuenta que pues eso rendía frutos en el mundo laboral. Si cruzamos esa historia con la historia de la cocaína, vamos a ver que también alemanes y gringos y franceses dedicaron muchos esfuerzos para crear un elixir, un tónico de coca para lograr mayor productividad a los trabajadores. Entonces, eso es un tema también muy, muy abierto. El capitalismo necesita en la División Internacional del Trabajo gente que despierte a los obreros. Colombia tiene un lugar en la División Internacional del Trabajo que es mantener despierto al capitalismo, la coca, ¿no? La cocaína. Esa es una de las funciones de Colombia, mantener en vivo, despierto el capitalismo. Sería eso. Gracias. No, gracias a ti, Miguel Ángel, a quienes nos acompañaron. También agradecerles y les invitamos a continuar con el desarrollo del seminario. Tenemos previsto un encuentro el 14 de agosto de manera presencial en la ciudad de Medellín y que va a girar alrededor de marxismo y decolonialidad, diálogos, debates. Y para el segundo semestre tenemos también, como mencionábamos al inicio de esta sesión, pues una serie de temas que van a ampliar y profundizar esta lectura del colonialismo en la pluma de Marx, en los escritos de Marx. Tenemos previsto mirar Marx y la guerra civil en los Estados Unidos. Lenin, luego vendrá una discusión que va emergiendo, ¿no? Todo el tema del imperialismo, Lenin, imperialismo, fase superior del capitalismo, y luego discutiremos alrededor de el texto sobre política colonial e imperialismo de Rosa Luxemburgo. Les indicaremos de manera oportuna las fechas y el material de lectura, y pues concluiríamos por el día de hoy esta sesión. Muchas gracias a todos y a todos y que descansen. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Dale la Un abrazo. palabra a Camila, Inti Camila. Ah, bueno, Ay, salió. sí, perdón. Camila, ¿estás pidiendo la palabra o estás...? Y Jessica dejó escrito un comentario, como que valía la pena que lo tengamos en Vale, cuenta. vale. Entonces, Jessica, antes de irnos, bueno, aquí en el chat también hubo algunas cosas que se plantearon. Jessica dice, muchas gracias, Miguel Ángel, por la exposición y a los compañeros por sus intervenciones. Para no quitar más tiempo, porque queda poco, únicamente aporto con respecto de este texto y los demás trabajados que vale la pena discutir, pensar la actitud teórica de Marx frente al colonialismo, que no es de propiamente lamento, lo que no implica afirmación acrítica o celebración acrítica de las bondades del colonialismo, bondades entre comillas. En cada momento evidencia su fatalidad y violencia, pero lo tramita con una actitud científica, consciente de que el pasado no se cambia, se procura comprender y explicar. En este caso, ¿por qué el colonialismo aparece como un proceso necesario? Bueno, no sé si ahí va,
En ese caso, porque el colonialismo aparece como un proceso necesario en la expansión y consolidación del capitalismo ante la contradicción entre formas de intercambio y desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, bueno, me refiero a la necesidad histórica, no antropológica, necesario para la propia lógica estructural del desarrollo del capital. Bueno, entonces Inti dice, bueno, no estaba pidiendo la palabra, se estaba despidiendo y estaba agradeciendo. Vale, entonces, pues ahí quedan también algunas reflexiones y discusiones que con seguridad seguiremos abordando en las sesiones que vienen. Si no es más, entonces, feliz noche y muchas gracias nuevamente.